Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Damos inicio en Amén, esta amén. noche al tema. Dios lo bendiga, Pastor Gerardo. Que me faltó por Estaba aquí llegando saludar. tardecito, pero estaba en una reunión, Dios les bendiga, y una reunión de la iglesia, del consejo, y entonces, pero aquí estoy. Gracias a Dios, Dios los bendiga a todos. Amén, Pastor. Muchas gracias. Dios los bendiga también a cada uno que ya están conectados, los que se van a conectar. Y Amén, pues es amén. un privilegio estar de nuevo en esta noche compartiendo con ustedes este tema. Este tema que estamos viendo, que ¿cuál es? Sobre la bondad del Señor, la Trinidad, sobre la deidad de Dios. ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo? Se llama... El ministerio de la piedad. Sí, tiene razón. El misterio de la piedad, sí, correcto. Ah, muy bien. Muy bien, el misterio de la piedad, lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, sobre lo que ya vimos, no hay ninguna duda. Vamos a compartir pantalla y vamos a continuar, ¿listo? No, nada, mami. Ya que estamos aquí acomodando la pantalla para poder que nos quede bien clarito dónde iba. Bueno, entonces, como no nos ha quedado dudas del tema pasado, ¿qué estuvimos viendo? Y alguien me pudiera recordar, de los que no vinieron. Las características del verbo. Muy bien, mi hermanita. Entonces, recordamos recordamos nosotros que estábamos viendo, ay, no pasa, está como lento para pasar, ya ahora sí. Estuvimos viendo el verbo, ¿no? Entonces vemos aquí que el verbo que conforman 3 personas, ¿cierto? Antes de ponerlas otra vez las características, ¿quién me pudiera decir una característica? Es parte de la deidad. ¿Quién más? Era 100% Dios en el cielo. Muy bien. Nadie lo ha ¿Quién visto. más? ¿Cómo? Nadie lo ha visto. Muy bien. Al verbo ¿Quién más? Inmortal. ¿Quién más? El verbo no tuvo principio. No tuvo principio. Ajá. Entonces, como estuvimos viendo el verbo, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Entonces,
Entonces era, vamos a mirar Dios. aquí, recordar las características del verbo. Entonces era parte de la deidad. de la deidad. ¿Sí? Era 100% Dios Dios en el cielo. ¿Sí? Era una persona de la deidad. Era espíritu. No tenía cuerpo físico. Nadie vio al verbo. Era en el Antiguo Testamento. Tuvo parte en la creación. No tuvo principio desde la eternidad hasta el año 0 antes de la era cristiana. No salva, pues era Dios y era necesario que fuera un hombre quien nos salvara. Entonces hasta ahí, claro, las características del verbo, ¿sí? Claro, el tema que estamos viendo que es misterio de la piedad. Ahora, vamos a ver, vamos a hablar ahora de Jesús, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Jesús vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Ya vimos qué fue lo que pasó con el verbo, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Jesús en este misterio? ¿Sí? Vemos que en el en el verbo, cuando vimos aquí, era el creador, ¿cierto? El creador era el creador y el verbo y el Espíritu Santo, ¿no? Ahora es que vamos a mirar aquí las cualidades de Jesús. ¿Mm? Entonces, el propósito de este tema es que nosotros, que nosotros conozcamos más a Jesús y tengamos la certeza que Él es ¿quién? Nuestro Salvador. Nos salva. Sí, que nos salva. Es nuestro Salvador, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí que dice que está diciendo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿sí? Entonces aquí miremos. Dice que Jesús, aquí está diciendo que, vemos ahí aquí el cuadrito, bueno, tengo la flechita, así aquí está la flechita. Aquí la flechita le estoy mostrando acá con la flechita. Sí está mirando acá el cuadrito, ¿cierto? Triángulo. Vemos que aquí está Jesús, aquí está, ya no es creador, sino que aquí ya es Padre. ¿Sí? Aquí vemos que aquí está el Espíritu Santo. Pero aquí donde estaba el verbo, ¿qué pasó? Ya no está. ¿Sí? Que el Padre, el Espíritu Santo y el verbo conforman a Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero el Padre y el Espíritu Santo igual están conformando a Jehová, Dios. ¿Sí? Pero aquí está diciendo que el verbo que era, se despojó, era Dios y se despojó, ¿sí? De toda deidad. ¿Para dejar qué? Para dejar de ser Dios y venir a la tierra. ¿Sí? Cuando dice que era verbo, que se hizo carne y que habitó entre nosotros, vimos su gloria, pero ya entonces ya no era el verbo. ¿Ya quién era? Jesús. Entonces vemos que Jesús tuvo un principio y tuvo un fin. Entonces Jesús fue 100%
hombre. 100% hombre, ¿por qué? Porque dice que fue concebido ¿dónde? En el vientre de la Virgen María. Ahí lo encontramos en Lucas 1:1. ¿Sí? Dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? También dice que el verbo, Jesús fue aquí en la tierra. Marcos 6:1. Vemos acá Marcos. Vamos a mirar cómo fue que vino Jesús para poder entender, ¿sí? Este misterio. ¿Me encontraron? Lucas 1:31 y Marcos 6:1. Marcos 6:1. Pues. Ujú. Y otro Dice, que, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le ahora, seguían sus discípulos. sí, muy bien. O sea que está diciendo que fue aquí en la tierra. O sea, aquí estamos, aquí este paralelo que se hace es para mostrar que Jesús no fue Dios. Ahora vamos a mirar Juan 8:40. Juan 8:40, ¿qué dice? ¿Alguien lo encontró? Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que yo os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ajá, ahí está demostrando que ¿qué era? Hombre. Hombre. Hombre, ¿sí? Entonces, Jesús dijo que era hombre. Entonces, también dice que está diciendo que Jesús era hombre y habitó aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando nació Jesús, dice que Jesús, desde el año 1 después de Cristo hasta el año 33 después, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando Jesús divide la historia en dos, empieza una nueva era. Por eso es que digamos, cuando miramos acá, que dice que Jesús fue concebido de la Virgen María, en la Virgen María, perdón, dice que entonces se despoja él de ser verbo y se gesta y es gestado porque fue gestado en el vientre de la Virgen María. Entonces el Espíritu de Dios afecta el óvulo de la Virgen María y él concibe y es concebido en el vientre de la Virgen María. ¿Sí? Aquí encontramos otro versículo. No quiere pasar. Profe, ¿hay algún versículo que diga que es engendrado por Dios? Engendrado por Dios. Juan 3:16. Cuando mandó a Gabriel. Gracias. Cuando llegó el arcángel Gabriel. También. Sí, señora, hay varios. Porque aquí no nos... Espérame un segundito que no me quiere pasar el otro versículo. Pero entonces cuando vemos que Jesús fue hombre, porque dice la escritura que fue hombre, fue porque dice que la Virgen María lo concibió, ¿sí?
y si su óvulo fue afectado sobre ella, que lo encontramos ahí en Lucas 1:31, ¿cierto? Cuando también dice que si fue gestado, si ella lo concibió, entonces, ¿qué pasó de ser concebido? Nació. Es gestado. Volvió a ser, Ah, sí, sí, sí. Y después de ser gestado, Nació. nació. ajá, dio a luz. Y después de dar a luz, Eh, eh, ¿Qué fue? Creció Criado. gracia y sabiduría para con Dios y los lo hombres. amamantó. Y después de que lo amamantó, lo crió. Todos esos tienen sustento bíblico, ¿sí? Gracias. Entonces, por eso vemos que Jesús fue hombre, ¿sí? Entonces dice que, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, del instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad también para que también creáis. O sea que Jesús fue hombre. ¿Por qué? Porque también el hombre, nosotros somos hombres hechos de sangre, agua y huesos, ¿no? Y Dice vemos que aquí Juan 9. Juan 19, 34, 35. Ajá. Cuando vemos que este hombre allí le dice que con esa lanza, al instante, cuando le abrió el costado con esa lanza, sale agua y sangre. ¿Sí? Entonces ahí está demostrando que era un hombre. ¿Sí? Que era hombre. Que era hombre porque le salió Sangre. agua y sangre, ¿sí? Porque recordemos que eso, digamos, recordemos allí que cuando estaba él allí crucificado, ¿cierto? Cuando dice que le abrió él su costado, le salió esa agua, esa sangre, por eso podemos constatar que Jesús era hombre, ¿no? Era hombre. Está diciendo que que al salirle agua y sangre, era hombre, ¿sí? Por eso vemos ahí que Jesús era hombre, ¿sí? Entonces él no tuvo principio, él tuvo principio y tuvo fin, ¿sí? Entonces, nosotros vemos ahí que la Biblia nos confirma que Jesús era un hombre. También hay cuando vemos en Juan 1:14, Juan 1:14, Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. amén. Entonces sí vemos que fue hecho carne, ¿sí? Y Juan 19:34 fue el que estamos viendo. Entonces, aquí nosotros vemos, vamos a ver entonces las características de Jesús, ¿sí? Las características que tenía Jesús. Entonces, era 100% hombre. Lucas 11:27. ¿Por qué era 100% hombre? ¿Quién no lo pudiera explicar? Porque fue concebido, porque él pues tomó leche, creció, comió, durmió, se cansó, era de carne y hueso. Ajá, muy bien, hermanita Marley. Fue gestado, ¿cierto? ¿Y en dónde fue gestado? En el vientre de María. De la Virgen María. Virgen. Recordemos que Y en cuando nos Lucas, referimos a la Madre de Jesús,
siempre debemos referirnos a la Virgen María, porque cuando nosotros decimos María, a veces puede ser que no sea cualquier otra María, ¿sí? Porque hay muchas Marías y hay muchas, puede ser Marías que tengan algún hijo que se llame Jesús, pero la Virgen María es la única, ¿sí? La Virgen María es la única que se le ha dado ¿por qué le dice la Virgen María? Porque como ella fue virgen, ¿sí? Ella no había tenido relaciones sexuales con nadie, entonces fue ese privilegio. Por eso cuando nos referimos, decimos la Virgen María, ya sabemos que está hablando de ¿quién? De Jesús, ¿sí? Cuando dice que es 100% Dios, 100% hombre, encontramos aquí también en Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo. Porque no es un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ajá. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La cita de San Lucas 11, ¿qué fue? Señor, ¿cuál es? 11:27, pastor. Ah, ya, gracias. Bueno, estamos aquí en las características de Jesús. Es Ajá. 100% hombre. ¿Era carne, sangre o es? Porque todavía carne, sangre y agua. Encontramos ahí en Juan 19. Primera de Juan 5:6. Primera de Juan Primera 5:6. Juan. ¿Ya lo encontró o le leo? Lea, manita. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Entonces ahí nos está confirmando que él era carne, sangre, agua, o es. ¿Sí? Y también dice que fue en la tierra, que ya lo leímos, que Marcos 6:1. ¿Sí? También dice que fue limitado en tiempo, en espacio y por la fe de las personas. ¿Sí? Cuando dice que fue limitado en espacio, por decir, él no podía estar allí en Belén y no podía estar allí en Jerusalén. ¿Por qué no podría? Porque era hombre. Porque era hombre. Porque era hombre, muy bien. Y al ser hombre no podría estar en todo lugar. O sea que ya no tenía ¿qué? Dios. Pues la espiritualidad de poder ser omnipresente. Exacto, ya no tenía deidad. El verbo tenía deidad. Sí. Ahora Jesús ya no tenía deidad. ¿Por qué no tenía deidad? Porque era hombre. Porque era hombre, muy bien. Porque él era hombre. Fue limitado, ¿sí? También dice que por la fe fue limitado el hacer milagros allí, porque resulta de que por la fe, para hacer un milagro se necesita la fe también de la persona, ¿no? De la persona que lo está pidiendo, ¿cierto? Entonces, dice que él fue impedido hacer milagros por la incredulidad de las personas, de algunas personas, ¿sí? O sea que por eso él no pudo hacer muchos milagros en algunos lados. Hermana, una de las que me hace pensar era que había una parte de la deidad en Jesús, era que sí era omnisciente, ¿no? Jesús no tenía deidad, no podía estar en todo lugar.
pero en omnisciente. Omnisciente era, Ah, es conocer, porque él conocía los corazones, los porque tenía el pensamientos. don de, porque tenía el don de ciencia. Ajá, Porque tenía el don de ciencia. Al tener el don de ciencia, pues él conocía el corazón de las personas, ¿no? ajá, Pero no, ¿sí? Entonces, no pues la eso era deidad. dado del Padre. Ajá, Él fue limitado en tiempo y en espacio. bien. También dice que fue desde el año 0 hasta el año ¿qué? 33. Que fue la vida de Jesús, ¿cierto? Que Jesús duró hasta los 33 años. ¿Sí? 33 años y medio. Lucas 1:31. También dice que ya aquí vimos que era hijo de la Virgen María y hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de la Virgen María, pues ya vimos por qué, ¿no? Hijo de Dios, ¿por qué? Porque fue engendrado por él. Lucas 1:31. ¿Qué más? Lucas, estoy buscando esta cita. ¿Cuál es la ¿Por cita qué que hay más que fue hijo de Dios? Lucas 1:31, ¿qué? 32. 32. Ahí nos está confirmando que es hijo de la Virgen María, pero también es hijo de Dios, ¿por qué? Dice así, reza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Ahora Lucas 3:22. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ajá. Vemos que ahí le está diciendo él que él Hijo. se complacía con Jesús. ¿Por qué se complacía? Porque él nunca pecó y siempre hizo la voluntad del Padre, ¿cierto? Cuando vemos allí, leemos allí en Juan, encontramos que él dice que hacer tu La voluntad voluntad es me ha mía. agradado, ¿sí? O sea, y yo no hablo por mi propia cuenta, las palabras que hablo son de quién, del Padre, o sea que por eso Jesús, vemos aquí Jesús, cuando vimos el convencimiento de justicia, vimos cuando Jesús siempre agradaba al Padre en todo, ¿no? Siempre iba en pos de su Padre. Si el Padre lo que le decía, él hacía. ¿Sí? Por eso vemos que era un hombre. Porque estuvimos conociendo el convencimiento de justicia que nos enseña Jesús, hombre. También dice que Jesús sí nos podía salvar. Sí. De la condenación. ¿De dónde? Sí, de la muerte. Del infierno. Y redimir de la esclavitud de pecado. ¿Sí? Recordamos que Jesús nos podía salvar. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan por qué? Porque él ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era el prometido, era el Mesías. Porque por un hombre vino el pecado y por un hombre vino la salvación. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? Por su muerte en la cruz. Ajá, porque al ser hombre podía morir. ¿Sí? Al ser hombre él podría morir.
¿Por qué? Tenía que ser un hombre que nos viniera a salvar. ¿Sí? Porque él era mortal, ¿no? Era necesario que Jesús fuera mortal para que nos pudiera salvar. ¿Sí? Para que pudiera morir, ¿sí? Sí. Y pudiera pagar por nosotros. Porque si no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir. Y si no hubiera Correcto. sido guardado, no hubiera sido hijo, o sea, el único que tenía con que pagar era él. Y al pagar por nosotros y poder llevar el castigo de nuestros pecados, ¿hasta cuánto? Dice que hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Poder pagar por nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? El que Jesús fuera mortal le permite que pueda llevar el castigo que nos correspondía a nosotros y podernos salvar de la condenación en el infierno. Y así poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, que era ¿quién? El diablo. El enemigo. Ahora dice que vino a redimirnos. ¿Recordamos qué es redimir? ¿Qué es redimir? Es pagar una cuenta que otro debe. Es tomar el lugar de otra persona. ¿Quién más puede decirme el concepto que dijimos en la otra clase? ¿Y recuerdan el concepto bien? Uno tiene una deuda y otra persona viene y la redime, la lleva. La paga y yo quedo libre, soy redimido. ¿Qué será eso? Es cuando alguien asume las consecuencias de lo que uno ha hecho y la persona que la asume la salva. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se acuerdan del concepto? Recordemos que estos conceptos son importantes para nosotros saber qué fue de qué nos redimió Jesús. De la muerte, del ¿Qué es pecado. redimir? ¿Qué es redimir? Sí, claro. Es la acción de rescatar algo que se ha perdido. Ajá, muy bien. Es la acción de sacar a algo o a alguien de la esclavitud, del pecado, pagando un precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un redentor. ¿Para qué? ¿Un redentor por qué? ¿Por qué necesitamos un redentor? Porque estábamos condenados. Estábamos condenados. Estábamos esclavos. Ujú. ¿Sí? Porque estábamos esclavos, ¿sí? Si nosotros estábamos esclavos, era necesario Que alguien nos liberara. Para podernos redimir, era obligatorio que Jesús tuviera con qué pagar. ¿Sí? ¿Quién era el que lo podía hacer? Jesús. Porque Él es nuestro pariente más cercano. ¿Sí? Y Él se hizo nuestro redentor. ¿Sí? Y este redentor, para que nos pudiera redimir, necesitamos un redentor que nos sacara de la esclavitud y nos pudiera redimir. Y este redentor tenía que tener unas características, ¿sí? Que fuera pariente más cercano, que fuera verdaderamente libre, o sea, que él nunca tuviera pecado. ¿Y quién es el único que pudo hacerlo? Jesús. Jesús. Entonces recordemos siempre el concepto de Redimir. Es la Muy bien. acción de sacar algo a alguien de la esclavitud pagando un precio muy alto. ¿Sí? Porque recordamos que la paga del pecado pues es la muerte.
Sí, necesitaba que alguien nos redimiera de la muerte. ¿Sí? Ya que por causa de Adán todos nacimos muertos. Entonces, por eso es que Jesús es el único que nos podía salvar de la condenación del infierno y redimir. ¿Redimir de qué? De la esclavitud, porque nacimos esclavos. Recordemos muy bien esa parte, ¿sí? Y pues es el que nos podía salvar porque nació, pues vimos que la Virgen María y Jesús nunca pecó, ¿sí? Y él cuando se necesitaba este plan de salvación, ¿sí? Él se entregó voluntariamente. ¿Por qué lo hizo voluntariamente? Por amor. ¿Recuerdan por qué lo hizo voluntariamente? Por amor, muy bien. ¿Sí? Por amor reconcilió al hombre. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Sí? Él estaba reconciliando al mundo con Dios. Salvándolo de la condenación del infierno. Entonces, Jesús sí salva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue hombre. ¿Sí? Y necesitamos que fuera hombre para que fuera mortal y pudiera morir. Y así llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias, que fue lo que él hizo. ¿Sí? Entonces, nos pudo salvar. ¿Por qué? Porque él era, ¿verdad? Él era libre del pecado. Él no nació con naturaleza de pecado. No tenía naturaleza de pecado. Nació sin pecado. Y nació de la Virgen María, concebido en el vientre, en el óvulo de la Virgen María, concebido por el Padre, engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y viene y se entrega voluntariamente por amor a nosotros para salvarnos de tan grande muerte. ¿Sí? Entonces, por eso es que Jesús sí salva. ¿Sí? Porque todos nacimos perdidos y necesitamos un Salvador. ¿Sí? Y al nacer todos condenados al infierno, pues, porque por Adán, pues entra el pecado que ya vimos. Entonces, por Jesús entra la salvación. ¿Sí? La muerte entró por Adán y era necesario que por un hombre viniera la salvación para que nos pudiera redimir. ¿Sí? Redimir, recordemos que es de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí clarito o alguna pregunta? Amén. Ahí está la cita donde dice hasta las últimas consecuencias. Y llevó el castigo hasta las últimas consecuencias. Sí, era necesario que Jesús pueda llevar el castigo que nos correspondía para salvarnos. Primera de Corintios, miremos Primera de Corintios 5, 21, 22. No, esa no es. 15, perdón. 1 Corintios 15, 21. Primera de Corintios 15, 3. La 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. 22, también. Porque así como por Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? También en 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, Jesús murió conforme a las Escrituras. ¿Sí? Ahora Sí. aquí en Hebreos 12:14, 2:14, perdón. Sí. Hebreos 2:14. ¿Alguien lo encontró? Estoy buscando. Dos 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ujú. Muy Entonces, bien. ahí tenemos que, pues la idea es que nosotros pues también sigamos pues buscando más. Buscando. Ajá. Bueno, entonces hasta ahí las características y de Jesús, ¿está claro? Que era hombre 100%. Ujú. Sí. Ujú. Sí Ahora me parece. vamos a ver ahora el paralelo en el Señor Jesucristo, porque porque nosotros vimos que ya Jesús no hace parte de la deidad, ¿sí? Quiere decir que el verbo era Dios, ya Jesús no es Dios, ¿sí? Por un hombre, ya es un hombre de sangre, agua, dice que nació de la Virgen María, fue concebido, gestado, amamantado, fue dado a luz, fue creado, dice que fue visto por muchos, ¿sí? Nosotros hoy lo creemos por la palabra, ¿no? Por la fe. Ujú. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, recordamos cuando le estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo nos presenta la escritura Jesús? Como es En el Antiguo Testamento, ¿cómo nos lo presenta? Como el Mesías. Dios uno, y como el Señor. ¿Cómo se El espérate, lo- Jesús prometido o el Mesías. Sí. El prometido en los evangelios, Jesús manifestado y hechos hasta Apocalipsis, Jesús glorificado. Muy bien, mi hermanita. Muy bien. Entonces, ahí vemos que Jesús fue limitado, ¿sí? Por espacio, también por la incredulidad, ¿sí? Por espacio porque él no podía estar de un lado a otro. ¿Sí? No pudo hacer milagros porque la gente tenía incredulidad. Entonces, ya vimos aquí, estamos viendo el paralelo entre el verbo, Jesús y Jesucristo, para que nos quede claro y podamos nosotros, que el Señor nos revele cada día este misterio y poder entender que Jesús no fue Dios, ¿sí? Porque si hubiera sido Dios no hubiera podido morir. morir, ¿sí? Porque Dios no muere, porque Dios no tiene principio, ¿sí? Y Jesús sí tuvo principio y también tuvo fin. Ajá. Ahora vamos a ver el verbo, ¿sí? Perdón, Señor Jesucristo. Me confundí, Pa- qué pena. Paralelo de Señor Jesús. Jesucristo. Sí, vamos a ver el paralelo ahora del Señor Jesucristo. Entonces Ujú. aquí vemos que ya no, ay, perdón, me devolví mucho. Ya vemos aquí, le muestro aquí con la flechita que donde no estaba Jesús, ¿quién viene a estar ahora?
El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, ahora lo conforma el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y conforman a quién? Jehová Dios. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. Cristo. Entonces, ahora, cuando Él se despoja de ser Dios, ¿sí? Y viene ya a ser hombre en la tierra, 100%, queda aquí el espacio. Aquí no había ninguno, ¿cierto? Aquí no estaba. Ya el verbo dejó de existir. Viene y vuelve a ocupar el lugar el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar aquí las características que tenía, las características que tiene el Señor Jesucristo, porque ahora es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo el Señor Jesucristo. Es en el cielo y en la tierra. Entonces dice que es hombre 100% Dios. También lo encontramos en Timoteo 2:5. Es en el cielo y en la tierra. También dice que es el hombre hecho Dios. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Órale. Ahorita a mi hermanita Marley, ahorita vamos a leer dos versículos que su merced nos había preguntado el otro día. Y vamos aquí a confirmarle. Tiene memoria, ¿no? Sí. La tenía guardadita, ¿sí vio? Yo le había dicho a la hermanita, más adelante esa respuesta se le es resolvida. Resuelta, perdón. Resuelta. Entonces, bueno, entonces aquí ya vimos que es el versículo que leímos ahorita. Entonces, desde el año 33, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Año 33. También dice que ahora es abogado. Es el abogado que aboga por nosotros. Porque Él es el que intercede. ¿Por quién intercede ahora el Señor Jesucristo? El intercesor. Por nosotros. ¿Por qué intercederá el Señor Jesucristo por nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Porque es nuestro abogado, dice ahí. Sí, Él intercede porque Él nos ama y porque somos comprados a precio de sangre, somos sus hijos. Y su anhelo, según Juan 14:6, el deseo y el anhelo es tenernos allá en las moradas que están preparadas para nosotros. Y como nos ama tanto y como Él padeció y sufrió, entonces cuando estamos sufriendo nosotros estamos tentados o apachurrados por el diablo, Él intercede ante el Padre. Vea, este es mi hijo. Ajá, porque Él se puede compadecer de nosotros porque Él también fue hombre acá en la tierra. Él fue hombre acá en la tierra. Entonces, al ser hombre acá en la tierra, recordemos cuando vimos la justicia que ¿qué pasaba? Él se cansaba también, le daba sueño, también comía, todo lo que hace un hombre, lo que hacemos los hombres, menos pecar, ¿no? Cuando vimos que era lo único que Él no hizo fue pecar. Entonces, Él ahorita intercede por nosotros porque se compadece de nosotros también. Porque Él también se entristecía, o sea que cuando nosotros nos entristecemos, Él está ahí compadeciéndose de nosotros. Cuando sentimos un dolor, Él
porque Él fue el que vivió, Él se llevó todas las enfermedades, o sea que Él sufrió ese dolor que nosotros sintamos. Cuando tenemos un dolor de cabeza bien fuerte, Mm. Él es el que Él se compadece porque Él lo vivió y por sus llagas somos curados. Ujú. Entonces es nuestro abogado por eso, porque Él se pone en el lugar de nosotros. Se compadece. Se compadece de nosotros, se pone en ese lugar de que nosotros estamos pasando ese dolor, esa tristeza o esa angustia, porque, ¿cierto? Y fue Y hombre también, y tuvo que padecer muchas cosas aquí, angustiarse, ¿verdad? Y ¿sí? hay otra parte porque también dice que nosotros tenemos un acusador que nos acusa día y noche. Entonces, en esa parte yo creo que Jesús también intercede. Cuando nos están acusando, Él es el abogado. Él Porque es así el dice la abogado. Biblia. Así dice la Porque Biblia. dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado Abogado. tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Sí. Pero no quiere decir que nosotros vamos a estar peque y peque y peque porque el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo intercede por nosotros. No, Nunca. porque una cosa es una cosa, ¿no? Ya nosotros ya cuando nacemos de nuevo quiere decir que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y si el pecado no se enseñorea de nosotros, el enemigo ya no nos puede tocar. Ya pasamos a ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor intercede por nosotros en las situaciones que se presentan de angustia, de tristeza, de dificultades en la familia, de situaciones que uno diga, ¿cómo hago para solucionar esto? O de un enfermo, o que uno sufra por una persona que está enlutada, ¿sí? También dice que tuvo parte, ay, sí, caramba, es parte, ahora vuelve y recupera esa deidad que tuvo desde un principio. Es parte de la deidad. ¿Sí? Dice también que es carne glorificada, incorruptible, inmortal. Entonces, como vemos que el Señor Jesucristo ahora es el hombre hecho Dios, también es en el cielo y también aquí en la tierra, porque Él está en esos momentos con cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora puede estar en todo lugar, otra vez, porque fue glorificado y ahora es inmortal, no muere, ¿sí? Esa carne ya fue glorificada y fue pasada incorruptible, ¿sí? Ujú. Dice que, Pues sí. pero el Señor Jesucristo, ¿será que salva o no salva? Ahora, ¿usted qué piensa? No, Jesús, el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo, no, ¿por qué ya no salva? porque ya no muere. Muy bien. Él ya no nos puede salvar porque Él ya nos salvó, ¿cierto? Él ya vino y nos salvó, ¿sí? O sea que Él es hombre, 100%, carne, 100% hombre, 100% Dios. En otras palabras, podemos decir que el hombre hecho Dios, ¿sí? Ujú. Primera de Eso. Timoteo 2:5 y dice que, o sea, ¿qué quiere decir ahí? Que entonces dice que el Señor otra vez, Dios Padre le da otra vez, le da la investidura que dice que le dio. Por eso él Ese- dijo antes de ascender, dice, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ujú. Por eso es que toda rodilla Se doblará. se doblará y confesará Que que Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que Dios
Ese es Efesios. Dios hace, cuando nosotros miramos allí en la que preguntaba aquel día mi hermanita Nayeli, Isaías 7:14, vamos a Isaías 7:14, por favor. Ya. ¿Lo leemos, mi hermanita? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, ahí estamos viendo que la promesa. Ahora vamos a mirar dónde fue el cumplimiento. Mateo 1:23, miremos a ver qué dice Mateo 1:23. Viene He y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. ahí está el cumplimiento de la profecía. ¿Se acuerda que su merced un día nos preguntaba qué quería decir eso, que Manuel con nosotros? Sí, señora. Entonces aquí vemos que está queriendo decir qué es para este cumplimiento. Es ahora el Señor Jesucristo. Sí, ahí sí, o sea, estaba ya el verbo con nosotros, Ujú. ¿sí? Entonces Pero ahí hecho carne. vemos el cumplimiento, ¿sí? Entonces ya es Emmanuel, ya Dios con nosotros, ¿sí? Está diciendo que es el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios. Emmanuel significa Dios el con nosotros. hombre, Dios con nosotros. El hombre hecho Dios. Fue profetizado y tuvo cumplimiento. Por eso es que el Antiguo Testamento es Jesús prometido, el que había de venir. Y vemos aquí en el Nuevo, en el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cumplimiento. ¿Sí? Entonces ya se cumple que esa virgen iba a concebir un niño, que esa virgen iba a concebir. ¿Sí? Porque un hijo Pero ahí, necesitado. y vino el cumplimiento y se fue concebido. En Sí, que Isaías 11, una 6 virgen o iba a 9. concebir, que una virgen, dice que una virgen iba a concebir, iba a llamar su nombre y daba a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Y vemos el cumplimiento, ¿no? Qué bonito esa parte también. Y en Isaías 9, 6 también, ¿cierto? 6, 9. ¿Qué dice Isaías 6:9, hermano? Pastor. No sé. Y ya me lo busco, que es complemento muy básico, Isaías. Y se llamará su nombre. No, yo creo que no es Isaías 6:9. Sí. ¿O no? No, esa dice otra cosa. Será 9:6. Dice, y dijo. 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por Es cierto que 9:6. no comprendéis. Es 9:6. Es 9:6, pastor. Ah, ya. Correcto. No. Sí. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo Sí, encontró? dice, porque un niño nos es nacido, Correcto. hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 9, ¿Sí? 6, correcto. Entonces, Sí. ahí vemos el cumplimiento, ¿sí? Entonces vemos que fue visto por muchos, ¿sí?
¿Lo vieron? ¿Después de qué? ¿Cuándo lo vieron? Cuando nació, cuando ya... Después cumplió. después de que Dios lo resucitó. Ajá. Fue visto, cuando también allí se le aparece a los apóstoles, ¿no? Y cuando también vemos allí el discurso que hizo el apóstol Pedro, Ujú. que dice que que dijo que Este Jesús que habéis matado. vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. O sea que no, dice que le hizo, o sea que, ¿por qué dice que le hizo? Porque no era, Ujú. ¿sí? No era. Sí. Ese es Hechos, Hechos, Hechos 2, me parece, 2, no. sí, Hechos 2. Espera acá, miramos bien. Yo creo que es el Hechos 3. Espere, acá, por acá, por acá. Si alguien lo encuentra. Es el discurso de Pedro. Sí, dice. Entonces poniéndose en pie. Después, acá, es cierto. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, a este entregado por el terminado. No, acá. A este que entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por tanto era imposible. Bueno, espere por acá. Por lo cual, Sobre todo el dolor es muerte. Por lo cual el corazón... bueno. Varones, hermanos, os puedo decir. Acá dice también, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros, no, hace tampoco era. Allá, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios Ajá. le ha hecho Señor y Cristo. ¿Es 2 qué? 2:36. ¿Sí? Sí, Entonces, aquí ese, estamos. Entonces, ese aquí es. vemos. Entonces dice que le ha hecho Ajá. Señor y Cristo. O sea que no era. Sí, correcto. Entonces dice que también que es mediador entre Dios y los hombres. Ay, me lo quité. ¿Sí? Entonces Así es. vemos ahí. Primera Timoteo 2:6, 2:5. Entonces mediador, es abogado, es obispo de nuestras almas, ahora ya es el pastor de pastores, el intercesor, el juez, el señor de señores. Es la luz. ¿Pero qué? Pero no salva. ¿Por qué? Porque ya nos salvó. Entonces, no sé si haya alguna duda. Entonces vimos ahí el paralelo entre Jesús y Jesucristo. el Verbo, Jesús y el Jesús. Señor Jesucristo. Entonces, en un principio, el Verbo fue ¿qué? Al principio era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Bueno, te voy a hacerles acá un momentico, así como un resumen. El Verbo fue 100% Dios. El Jesús, 100% hombre. El Señor Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. El Verbo fue en el cielo. Jesús en la tierra. El Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. El Verbo
desde la eternidad hasta el año 1 antes de la era cristiana. Jesús desde el año 1 después de Cristo hasta el año 33. El Señor Jesucristo desde el año 33 después hasta la eternidad. El verbo era espíritu. Estamos mirando lo que ya hemos visto. Ujú. Jesús es, porque todavía es hombre, carne, sangre, hueso y agua. El Señor Jesucristo es carne, pero ¿qué? Glorificado, resucitado y vestido de incorruptible, inmortal, celestial y en poder y honra. El verbo dice que era una persona de la deidad. ¿Sí? Y Jesús, hijo de la Virgen María, hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo, hijo de Dios. Es el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios. Al verbo nadie le vio. Al Señor Jesucristo, digo a Jesús, fue visto por muchos, ¿no? Y el Señor Jesucristo lo vieron mucho después de que de ser Resucitó. resucitado, después de que el Padre lo resucitó. El verbo tuvo parte, el verbo era en el Antiguo Testamento, porque recordemos que el verbo no había sido nombrado, ¿no? En el Antiguo Testamento, el verbo. Jesús en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo, una persona de la deidad. Otra vez recupera la deidad. Y el Señor y el verbo tuvo parte en la creación. Jesús fue limitado al tiempo, al espacio y por la incredulidad de las personas. En la incredulidad también se fue limitado en hacer, también por la incredulidad de las personas no pudo hacer muchos milagros. Y el Señor Jesucristo dice que es el abogado, el mediador, el obispo, el Señor, el pastor de pastores, el que intercede y el juez. Es el único que puede juzgar. El verbo no salva. ¿Por qué? ¿Por qué no salva? Porque no muere. Porque no es engendrado ni fue gestado. Jesús sí salva, ¿por qué? Porque sí fue hombre. engendrado en el Fue vientre hombre, de la sí. Virgen, en el óvulo de la Virgen María. Y nunca pecó. No tenía naturaleza de pecado. ¿Sí? Y vino y nos reconcilió y se entregó voluntariamente por amor a nosotros, para salvarnos de la condenación del infierno, y viene y nos redime, que ya sabemos qué es redimir, ¿sí? Sí. Y ahora el Señor Jesucristo nos salva. ¿Por qué? Porque no muere. Porque Él ya no muere. Vamos a dejar de compartir acá. ¿Cómo hago para dejar de Él es compartir? Dios. Ya tiene la deidad, no puede morir. Ya vuelve a tener la deidad, recupera su deidad. Ujú. ¿Sí? No sé, hasta ahí fue este tema de... ¿Qué hora es? Ah, entonces nos queda Jesús, el tema de hombre. Jesús, el hecho hombre. misterio de la piedad. Mm. Entonces, no sé, ¿hasta ahí alguna duda? No, para mí está claro. ¿O quedó muy clarito? Para mí está bien claro, no sé los demás hermanos. Si no quedó dudas, si no hay preguntas, yo sí les puedo preguntar, Claro. sin mirar. Yo pregunto algo. Señora, Yo pregunto algo. Yo no estuve en la clase pasada, sí, pero mi trato hermanita. de ponerme como ¿Cómo? trato como de ponerme al día. ¿Qué significa deidad?
estoy con Deidad. esa incógnita en mí. Sí, Deidad es que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve y que es mortal. Digo, Eterno. eterno, perdón. Eterno. gracias. Eso significa deidad. Y el verbo tenía deidad. Jesús no tenía deidad porque no podía estar en todo lugar. Ahora el Señor Jesucristo recupera la deidad y ahora puede estar en todo lugar. Y ahora es el Señor, ahora es el hombre hecho Dios. ¿Sí? Entonces se Muy cumple bien, la gracias. palabra de Manuel. Dios con nosotros. Listo, hermana, gracias. ¿Sí me hice entender, mi hermanita? Sí, ya le entendí. Es que no entendí porque no, como yo no escuché la clase pasada, porque tenía una novedad. Entonces, Verdad que mi hermanita no vino, pero la grabación cuando la envíen ahí la puede repasar, mi hermanita. ajá, bueno, listo. ¿No? Gracias. Sí, Bueno, entonces hasta aquí este tema ha sido, es de gran trascendencia, es para salvación, como les hablábamos en la clase pasada, es de gran trascendencia, trascendental, que este tema nos quede a nosotros también claro, ¿sí? Porque es de vida y muerte nosotros poder entender y poder tener claro que Jesús no fue Dios, ¿sí? Porque por eso es que hay veces hay muchas confusiones que las personas leen y leen y leen y no entienden, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un misterio que solamente es revelado y es un privilegio y es de gran gozo que nosotros podamos estar entendiendo este tema, ¿sí? Porque dice que el que no confiesa que Jesús vino en carne y sangre es un anticristo, ¿sí? Y si nosotros no confesamos al Hijo, o sea, estaríamos negando que Jesús era hijo de Dios, ¿sí? Estaríamos negando que Jesús fue hombre, ¿sí? Y si negamos al Hijo, negamos al Padre. O sea que es muy importante y muy trascendental nosotros entender este misterio de la piedad, ¿sí? Muy importante, trascendental que lo podamos tener claro en nuestra mente y nuestro corazón. Para sí mismo nosotros cuando nos preguntan que Jesús es el mismo Dios, ya nosotros podríamos explicar por qué Jesús no es el mismo Dios, ¿cierto? Y ya tenemos ahí versículos y podemos, a medida que vamos leyendo, vamos encontrando más testigos que así es. Cuando nos encontramos, ay, este está diciendo que Jesús fue hombre. Ay, este versículo me sirve que Jesús fue el verbo. Ay, este me sirve para el Señor Jesucristo. Y así sucesivamente puedo ir teniendo esos testigos de que así es. Sí, porque si no, a veces lo pueden confundir. Uno puede confundir o nos pueden confundir. Y la idea es que nosotros, este tema nos quede bien clarito. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, entonces si ya ha quedado clarito, si no hay dudas en nuestro corazón, porque cuando recordemos que vamos a hacer un cuestionario y pues el cuestionario les llega a cada uno para desarrollarlo, ¿sí? Más adelante. Cuando ya vayamos finalizando, entonces la idea es que nos vaya quedando estos temas, pues Claro. no quiere decir que uno se los va a aprender de una, ¿sí? Porque estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Pero si hay alguna duda, pues es mejor que el Espíritu de Dios nos convenza y el Espíritu de Dios nos revele estos temas que trascienden para salvación. Trasciende para salvación que nosotros podamos entender y podamos creer y en nuestro corazón no solamente saber, sino creer. ¿Cómo fue este paralelo entre el Verbo, Jesús y Jesucristo, el Señor Jesucristo? Y cómo podemos ahí comprobar conforme a las Escrituras que Jesús no fue Dios. Si ahí podemos nosotros comprobar con todos los versículos que ya hemos
leído y conforme y los que vamos a ir a través de que vamos leyendo, vamos a ir buscando, encontrando más, que Jesús no fue Dios, que fue Era un hombre, hombre, 100% hombre. ¿Sí? Entonces, pues le damos gracias a Dios entonces por este tiempo. Vamos a estar orando y que sea el Señor revelándonos este tema, nuestra mente y nuestro corazón. Amén. En el nombre de Jesús. No sé si hay alguna petición o quieran que pidamos por algo. Y oramos estos minuticos que nos quedan. Una cosa que yo creo que debemos dar gracias a Dios porque esta noche tuvimos la clase nítida. No hubo ninguna Amén. interrupción. Acá no Amén. hubo. Eso No, es muy acá importante. tampoco. Gracias a Dios, sí, porque cuando hay esas interferencias uno no ni entiende ni nada, pero uno pasa y pasa. Y gracias a Dios porque acá tampoco hubo interferencia. No sé a mis hermanos en los otros lugares donde se encuentran. A mí se me cayó un rato el internet, pero yo seguí escuchándolo porque tengo un poquito de datos por ahí, entonces conecté con los datos. Ay, qué bueno, mi hermanito. Lo importante es que siguió ahí. Sí. Siguió ahí perseverando. Mi Profe, hermanita, ¿le puedo hacer una señora. pregunta? Sí, mi hermanita María. Profe, entonces, ¿una persona cuando nace de nuevo ya no peca? Dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Sí, porque lo que causa el pecado, ¿qué es? Muerte. La naturaleza, ¿cierto? Esa naturaleza es la que lo hace a uno pecar. Pero si digamos, si no hay naturaleza de pecado, que dice que por su fruto los conoceré. De lo que tenemos damos. Y si la persona no tiene pecado, O sea ¿qué que si una puede dar? persona, pues no sé, de pronto ya piensa que nació de nuevo, pero peca es porque no ha nacido de nuevo, ¿sí? Pues esa parte, pues, no nos correspondía decir, poder decir de pronto quién nació de nuevo, quién no nació de nuevo, ¿sí? Yo No, creo no, que para yo lo digo es como para, digamos, Ah, las personas poder autoexaminarse. autoexaminarse, sí. Ah, pues uno se examina, ¿cierto? Pues cuando vimos convencimiento de pecado, ahí miramos, y el primero y el segundo nacimiento, ¿sí se acuerdan cuando hicimos también el paralelo? ujú. Sí, Que Yo señora. vimos creo que ahí. una de las cosas es que la persona ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida, pero hay que entender que según Romanos capítulo 8, donde habla de y sobre la lucha y de lo que dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero también dice, si por el Espíritu morí las obras de la carne. O sea que Dios a través de la palabra nos insta, y ayer estamos hablando de la salvación no fue ayer, pero con otra persona, un pastor, que uno en la medida que la persona conoce al Señor y nace de nuevo, pero hay que entender que la salvación es una dependencia continua del Señor a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de oración, o sea, para uno mantenerse en comunión y en relación con el Señor. Pero puede haber en un descuido en cualquier momento de darle lugar al diablo. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, ¿sí? La Biblia dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos un adversario. Entonces, ¿en dónde está el meollo de lo que dice la hermana? La pregunta, ¿no vuelve a pecar? Pues hay muchos pasajes donde le dan a entender que una persona es posible caer en pecado. Un ejemplo de David. David fue conforme al corazón de Dios. Ahora, esto no está dando pie para, como estábamos hablando en el versículo, que tenemos un abogado. Pecar y pecar deliberadamente. Pero No porque dice que el que peca deliberadamente ya no tiene
Claro, Perdón, no, sino que ¿cómo es? ya no hay más redención, dice la Biblia en hebreo. Ya no, Pero ya lo no que tiene sí, oportunidad, ya no tiene oportunidad por más que se arrepienta. claro. Es decir, una persona que peca sabiendo, digamos, sabiendo que no debe hacer eso, o Ajá, digamos, sabiendo que no debe robar, un ejemplo, ¿no? Y sí, va y lo hace inconscientemente, es ajá, porque ya quiere hacerlo deliberada, ya quiere hacerlo sin importarle, si dice que ahí pisotea la sangre de Jesús. sí. El que Y primera de pisoteare la Juan, sangre de Jesús no tiene primera ya, de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Sí, el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios también. porque Por eso recordemos aparece. pero recordemos, hermanitos, que cuando estudiamos esta parte que dice que el Hijo de Dios, cuando la persona es hija de Dios, el enemigo ya no le toca, Ujú, ¿sí? Ya no le toca, o sea que ya no le podemos echar la culpa a él. ujú. O sea Uno, que, digamos, si se abre alguna puerta ya es diferente, que le abramos por eso, una puerta. ahí es donde está el meollo, sí. Si se abre una puerta, pero si no se abre, si nosotros, es decir, la persona nace de nuevo, la persona tiene que ir, estar haciendo, cuidando esa Cobertura. salvación, cuidando esa salvación en oración, en la lectura, en estarse alimentando, en estar Correcto. haciendo unos ejercicios espirituales que más adelantico vamos a Ah, estar estudiando sobre cómo es. eh, Estando siempre en pos de agradar a Dios, ¿sí? sí. Pablo Pero mismo no dice, que, pero en la no, parte, sí, no que nosotros pequemos y digamos, dice que la persona peca de que es seducido de su misma naturaleza, ¿sí? mm, De esa concupiscencia, de ese pecado que tiene allá adentro. Nadie lo hace pecar, sino el pecado que está allá, lo que mora allá adentro. Por como explicamos que dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me ¿cierto? librará? Queriendo hacer lo bueno y no lo hago, ¿sí? Ujú, Entonces es por decir, uno quiere agradar a Dios, pero hay algo que resulta no haciendo lo que no le agrada a Dios sin uno quererlo hacer. exacto. Ya ahí si uno se revisa si es lo que está ya en uno o es que uno lo hace porque quiere hacerlo, Ujú, ¿sí? Entonces ahí está el asunto, en nosotros mirarnos cada día cómo está siendo nuestro proceder, pero si nosotros a medida que vamos conociendo al Señor conforme a la escritura, vamos conociendo todos estos temas que estamos viendo, el Señor nos va revelando su evangelio, nos va revelando el evangelio, que el evangelio, ¿quién es? Jesús. Jesús. Entonces se va revelando a nuestra mente, corazón, entonces ya Él ya nos va limpiando, ¿cierto? Entonces el Señor dice que esa promesa, nos da esa promesa de que a la persona, al conocer todo esto, al conocer a Jesús, al saber cómo hacemos cada paso, al saber cómo hacemos, cómo nos arrepentimos, nos convertimos, cómo nacemos de agua y del Espíritu, porque puede ser que somos convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Al hacer nosotros todos estos pasos, al hacer todo esto, el Señor Él erradica de nosotros esa naturaleza de pecado, ¿sí? Y ya nos pasa de ser hijos del enemigo a ser hijos de Dios, ¿sí? Ujú, Y al ser hijos de Dios, ya nada de eso le puede tocar, ya el enemigo no le puede tocar porque al hijo de Dios el enemigo no le toca, ¿sí? Ya si no es hijo de Dios, pues ya es diferente. ujú. ¿Mm? Entonces, pues que el Señor nos ayude y que cada día podamos perseverar porque no pretendemos haberlo alcanzado ya, pero estamos pidiéndole al Señor que cada día nos ayude a nosotros poderle agradar y poder complacerse como lo hizo con Jesús, que le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ujú. ¿Sí? Y que todos nosotros podamos también ser esos hijos obedientes
y obedecerle conforme y conocer a Jesús conforme lo dicen las Escrituras. Hay Porque una recordemos parte, cuando dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que la vida eterna consiste en eso, en conocer a Jesús, como lo dicen las Escrituras. A Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el siervo, el Evangelio. Necesitamos conocer cada paso a paso. Y así como lo vamos haciendo, que el Espíritu de Dios nos vaya revelando y lo que no entendamos, Él lo va a ir revelando a medida que vamos preparándonos, ¿sí? Entonces le damos muchísimas gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por este tiempo, que Dios me los bendiga y apareje todas las cosas. Con la ayuda de Dios, pues nos volvemos a encontrar el lunes. Vamos a orar. Si alguno de mis hermanos quisiera orar o oro yo, no sé, como quieran. Mano Guillermo, despídanos en oración. No oye. Mano De Guillermo. pronto se le cayó el internet de pronto otra vez. Sí lo escucho, No, pastor. Sí. Claro que sí, ¿por qué no? Eso no Amén. es ningún problema, pastor. Amén. Señor Padre, poderoso Dios eterno, siempre nos has reunido y nos has tenido con toda la salud suficiente para estar pendiente de todas tus obras, todo lo que nos enseñas. Danos hoy la fortaleza suficiente para seguir siempre escuchando y oyendo y aprendiendo lo que es acerca de ti, Señor. Así Te sea. pedimos por todos los que están en esta reunión, Señor. Te pedimos por nuestros pastores. Te pedimos por nuestras familias que son las que acuden y ayudan a nosotros, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por aquellos que siempre hacen falta de algo, Señor, de que siempre están pendientes de lo que necesitan, Señor. Ayúdalos, Padre. Darles una bendición, Señor, y darles una mano, Padre. A nosotros, Señor, que somos los que estamos pendientes y los que queremos salir adelante, Padre, ayúdanos. Danos sabiduría, Señor, y danos fortaleza. Amén y amén. 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 Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanita.